Cuando uno habla, no puede escuchar. Esta es una regla básica de la comunicación. Y cuando uno habla demasiado, como es mi caso, también corre el riesgo de perderse algunas cosas, de no escuchar. Mucho se habla de la dificultad de crear contenidos, de que hay que ser constantes, de que hay que promocionar nuestros contenidos y tantas cosas más. Dedicamos mucho tiempo a ver cómo crear más y mejor contenido. Pero poco tiempo dedicamos a la importancia que tiene para un creador de contenidos no dejar nunca de ser consumidor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y hablando de la dificultad de escuchar, la dificultad de grabar, justo cuando un vecino se pone a hacer agujeros en mi hora de grabación. Pero esto es así, grabo ahora o no grabo nunca. Algo que me sorprendió hace algunos años fue la existencia de podcasters que no escuchan podcasts. Lo voy a repetir, podcasters que no escuchan podcasts. Gente que graba podcasts pero no escucha podcast. A mí me pareció increíble. Y ahora con el auge del podcasting, entiendo que todavía deben ser muchos más. Es decir, antes los que hacíamos podcast, incluso antes de que yo descubriera el podcasting, los que grababan podcast, eran los propios podcasters, ¿no? Escuchaban podcast, grababan podcast. Y por eso ibas a una JPod, por ejemplo, y te daba la sensación de conocer a todo el mundo. Tal vez de hecho se conocían entre todos. Pero hoy tiene un podcast hasta el verdulero que está a la vuelta de tu casa. Hay que decirlo. Y eso es lo de menos porque los peores no son los verduleros, entre muchas comillas. Los peores son los marketers. Esos que ya pasaron por el SEO, ya se subieron a los trends de TikTok, ya hicieron videos para YouTube y ahora vienen al podcast porque vieron o escucharon, mejor dicho, el potencial que tiene este formato. Y andan por ahí, yo los he visto y escuchado también, decenas o cientos de personas que graban podcast, pero no escuchan podcast. No están empapados en la coyuntura, vamos a llamarle, del podcasting. Y por eso te vienen estos Frankenstein que solo te suben su podcast a Spotify o solo a YouTube. Y no tienen idea de que hay otras plataformas de audio y de que si no lo suben a esas plataformas también, le van a estar dando la espalda a más del 50% de la audiencia mundial que consume este formato, que consume podcast. Porque jamás escucharon uno, no lo saben. Simplemente vieron que había un formato más, que funcionaba bien y se tiraron de cabeza. No obstante, yo no me imagino a ningún director de cine que no vea películas, o a ningún músico que no escuche música. Ojo, porque de lo que sí hay, y habrá muchos también, es de críticos de música, o críticos de cine, que no consumen ni música ni cine, pero que igual se dedican a hablar de estas series, a reseñarlas sin tener idea de la historia, de la actualidad y de la realidad de las mismas, ¿no? A criticarlas o a dar incluso clases magistrales. Y esto te lo digo con conocimiento de causa. Hay gente que reseña series que se dedica a ver solamente los 2 o 3 primeros episodios de una serie y no la termina. E igual hace su reseña. Y eso, amigos y amigas, está mal. Hay que decidir. A ver, si tuvieras que compararte, quisieras compararte con un crítico de cine o con un cineasta, con alguien que reseña música o con un músico. Ese es mi dilema también, claro. Estoy adentro, dependiendo de cómo lo veas, adentro de la industria del podcasting o de la industria del podcaster, como dice Sune, ¿no? Lo que conlleva, en mi caso, una responsabilidad. Sí, una gran responsabilidad, como la de Peter Parker. Porque tengo este podcast, y mi newsletter también, en donde estoy seguro de que hay personas que se están iniciando en el camino del podcasting y por eso lo escuchan. O tal vez lo escuchan y por eso se están iniciando en el camino del podcasting. Y así está orientado mi contenido, para principiantes. Entonces, si yo no doy buena información, si yo me limito a hablar de mi experiencia personal, que lo hago, pero si me limito a dar mi experiencia personal, la información que estas personas reciben estaría sesgada. Esto es como la enorme cantidad de contenidos generados por inteligencia artificial que se están publicando ahora en casi todas las páginas web del mundo. Es decir, durante años, los seres humanos alimentamos la web con muchísimo contenido de mayor o menor valor, pero los seres humanos lo hicimos. La IA se alimentó de todo ese contenido y ahora nos está generando también unos contenidos de puta madre, hay que decirlo. Y la web se está llenando de este contenido de puta madre generado gracias a la IA. Y ese contenido de puta madre generado gracias a la IA se va a utilizar y ya se está utilizando para alimentar a las nuevas IAs también. Así que en un futuro demasiado cercano, la IA generará contenido basado en contenido generado por IA. Y eso de alguna manera está pasando en el podcasting con la enorme cantidad de podcasters
que no escuchan podcast. Y como te dije antes, está mal. Por eso quienes nos dedicamos, de alguna manera, a esta industria o formato, tenemos la responsabilidad de seguir consumiendo contenido. Para escuchar otras opiniones, para saber lo que pasa, para conocer otras voces, para estar al tanto de las tendencias, ¿las implementemos en nuestros contenidos o no? Y ahí está el problema, en la falta de tiempo que tenemos para consumir contenido de manera responsable. Esa es otra de las razones por las que decidí que este podcast se tome unas vacaciones de 6 meses. Porque también quiero dedicar tiempo a consumir contenidos y no solo a crearlos. Alguna vez escuché decir a un matemático argentino que pasaba 6 meses del año en Estados Unidos y otros 6 meses en Argentina. Cuando estaba en Argentina, se la pasaba dando entrevistas, conferencias y demás. Decía que cuando estaba en Argentina, hablaba mucho, hablaba demasiado. Y que cuando estaba en Estados Unidos casi no hablaba y tenía la posibilidad de escuchar. Me pareció una idea muy seductora que decidí incorporar varios años después en este podcast. Así que durante los próximos 6 meses, este podcast se va a tomar vacaciones. Pero no te preocupes porque ya está lista la guía para lanzar y mantener vivo tu podcast durante 2025. Una guía en la que reuní las claves que yo considero imprescindibles justamente para eso. Lanzar tu podcast, si aún no lo tenés, y mantenerlo vivo si es que ya lo lanzaste. Para conseguirla de manera totalmente gratuita, solo tenés que ir a leomenendez.com/guía y te la mando a tu correo. Así que recordá, la guía en leomenendez.com/guía y además es muy importante que sigas consumiendo contenido. Lo dijo Stephen King en su libro Mientras escribo, ese libro en el que reunió lo que él llamó la caja de herramientas que todo escritor debería utilizar. El maestro Stephen King dijo que la clave para ser un buen escritor es dedicar 8 horas a este oficio. Pero esas 8 horas deberían estar divididas en 2 segmentos. 4 horas para escribir, 4 horas para leer. ¿Y vos? ¿Cuántas horas estás dedicando a escuchar podcasts?